Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema es la reforma laboral, eso desde ya. Y el invitado, ahora sí, es Alejandro Belianitis. Él es abogado laboralista y docente universitario. Bien, y yo agregaría mi profesor. Fue mi profesor de finanzas públicas. ¿Cómo le va, don Alejandro? Muy bien. Bienvenido. Mario, muchas gracias. Un honor para mí poder compartir esta mesa y conversar sobre este proyecto de ley que nos tiene a todos bastante movilizados. Bien. Antes de comenzar, tengo que contar algo que ya conté antes del programa, se lo conté acá en la mesa, lo cuento a la gente. Alejandro fue mi profesor de finanzas públicas, como acabo de decir, allá por el año 99, y fue el causante de que después empezara una carrera por docencia. ¿Por qué? Porque en realidad cuando terminé la secundaria, empecé la facultad, empecé a sentir que me gustaba este tema de explicar cosas, pero no tanto hasta que lo tuve este fulano delante. Tiene una manera muy particular de dar clases, un tipo muy ameno, no parece bueno, es un tipo bueno, un gran tipo y además un gran profesional y una forma de dar las clases muy amena, muy participativa, y dije, bueno, yo quiero eso que está haciendo este tipo. ¿Y lo lograste? ¿Sos un profesor así? No sé si soy ameno y divertido, pero intenté. Mirá que algunos alumnos dicen que sos muy exigente, Niti, Algunos dicen, sí, me cargo con esa fama, pero yo lo sé, me lo dicen a mí. Con esos elogios ya está, me voy. Sí, claro. Así que agradezco ahora públicamente porque despertaste una vocación en mí. Así que, y hoy para mí es muy especial poder traerte acá al programa y tenerte como invitado. Muchas gracias, para mí es un honor. Bien, entonces, hecha esta salvedad, esta aclaración, me gustaría empezar a hablar un poquito del tema. Sí. Hay un montón de cosas para hablar de la reforma. Lo primero que me gustaría, Claudia, que arranquemos con este tema de la discusión. ¿Qué pasó? ¿Por qué se suspendió todo hasta febrero? ¿Cómo arrancó todo esto? Mira, bueno, vos tenés un análisis que es de rutina, que se tiene que hacer en las comisiones de cada cámara, ¿no? Entonces, primero tuvieron que constituirse porque vos tenías un ciclo que se había cerrado, que eran las ordinarias, estabas en extraordinarias, tuvieron que integrarse nuevamente las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto de Hacienda, que fueron las comisiones a las cuales giró el expediente. Hubo un poquito de chiporroteo ya en la Constitución, por lo menos en la que más se notó fue la Comisión de Trabajo, con la integración, ¿no? Porque lo que tenía que verse es cuántos lugares se les daba a los senadores aliados y cuántos se les daba a la oposición. Eso, la presidencia en interinato, porque quien es presidente de bloque reglamentariamente no puede ser presidente de una comisión unicameral. Bueno, todas situaciones que generaron un poquito de malestar hasta que se resolvieron. Empezó el plenario, un plenario que duró 2 días, fue maratónico. Piensen que estamos hablando de más de 200 artículos, 213 artículos con lo que es el de forma, pero estamos hablando de una reforma que es muy ambiciosa, que hace 50 años no se daba una situación así. Y al ser tan ambiciosa, 213 artículos con todo lo que ello conlleva, más allá de esa letra, sino de toda la normativa que vos estás modificando. Estás hablando de que estás modificando un marco normativo, no solamente la LST. Eso genera un análisis muy profundo, que era lo que los demás senadores estaban pidiendo, porque al mismo tiempo, en el salón de enfrente, vos tenías algo que pasó desapercibido y que para mí aún es más importante, que es la reforma de lo que es glaciares, ¿no? De la ley del marco normativo. Y también tenía un plenario, el cual conllevaba también modificaciones muy, muy importantes. Lo que ocurrió es que se realizaron dos especies de consultas, de plenarios, pero donde hubo invitados en la jornada del miércoles y del jueves. Expusieron tanto gente de los sindicatos, de funcionarios públicos, hasta Pablo Echarri estuvo presente. Hubo un poco de todo, ¿no es cierto? ABAPRA, que es una asociación de bancos, y hubo un debate, hubo discusión,
no estuvieron de acuerdo en algunos puntos, en otros sí. La conclusión es que se logró un dictamen, ¿ok? Con firmas reglamentarias de las dos comisiones, es decir, la mitad más uno de cada una de las comisiones. Lo que ocurre cuando vos tenés un dictamen con las firmas reglamentarias es llevarlo a la discusión en el recinto, porque además ya daban los 7 días de orden del día impreso, como nosotros exigimos con reglamento, para que pueda incluirse en el 26, ¿no? En el 26 de diciembre, donde se va a tratar presupuesto. Bien, cuando la presidenta del plenario, que es la presidenta de la Comisión de Trabajo, la senadora Bullrich, habla de que se consiguió la firma de un dictamen, lo que dice es, pero va a estar abierto a modificaciones. Es decir, ese mismo dictamen va a tener otras modificaciones. Y otras modificaciones porque se pateó el tratamiento que iba a ser el 26 para febrero. ¿Bien? Entonces lo que vos terminás teniendo en realidad es un expediente que tiene un dictamen, pero que puede ser modificado ese dictamen o que puede ser modificado en el recinto. Todavía no tenés nada real que digas, es esto con estas modificaciones. Si hubiese sido un consenso que salía de ese plenario, es decir, más allá de las 8 o 9 firmas reglamentarias, 9, 10, dependiendo de cada una de las comisiones, firmas reglamentarias, eso se traducía, es decir, había un consentimiento, había un acuerdo en el recinto, yo creo que se hubiese llevado o se llevaría al temario de este viernes. Y por supuesto, vos tenés que testear la cámara baja para que pase lo mismo, ¿no? Porque si la idea era sacarlo en extraordinarias, vos tenés que hacer el mismo trabajo en las comisiones de diputados, generar, está bien que está un poco más masticado el Senado, se puede escuchar y las cámaras se pueden comunicar, pero también hay un trabajo en comisiones y tenías que llevarlo al recinto de diputados. Parece que todo eso no está tan aceitado, no hay tanto acuerdo, y si bien manifestaron la voluntad a través de la firma del dictamen, eso sigue en discusión. A ver, para que lo entienda cualquier persona, y yo incluido. Ahora cuando se reanude en febrero, ¿qué se reanuda? ¿La conversación en la comisión o ese dictamen ya va al pleno? Cuando digo el pleno, digo la sesión. Al recinto. Bueno, mirá, lo que se dijo es, estamos abiertos a más modificaciones, así que no sabemos si se va a reunir de nuevo la comisión y va a hacer más modificaciones, lo cual no tendría para mí sentido porque ya tenés un dictamen firmado. Deberías llevar las modificaciones a recinto o quizás se vuelva a suscribir otro dictamen, ¿sí? Modificando y se lleve el dictamen final a recinto. Bueno, pero ahí viene la pregunta de saber si entendí bien. Lo loco es, si estuvieron tan de acuerdo como para firmar un dictamen, si hubiera tanto acuerdo, esto es lo que vas a querer decir, hubiera tanto acuerdo, firmaron el dictamen, bueno, trátenlo en el recinto ahora. Sin embargo, no lo van a tratar ahora, lo van a tratar en febrero, lo cual da a pensar que podrían llegar a volver a laburar antes de meterlo en el recinto. Pero es que vas a laburar sí o sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si vos tuvieses un acuerdo que trasciende el plenario de estas comisiones, que trascienden los 15, los 16 senadores que tenés en cada una de estas comisiones, vos tenés 72 senadores, ¿sí? No te digo que los 72 te voten a favor, pero vos necesitas un número, ¿ok? Si vos llegaras a ese número, entonces este dictamen que se firmó, que se suscribió, lo tendrías el viernes en la sesión junto con el presupuesto, ¿sí? Es clarísimo eso. Lo que eso no ocurre, es decir, el consentimiento está dado dentro de las comisiones, pero parece que no en el recinto. Y se están pidiendo más modificaciones, se están pidiendo más aclaraciones en algunos puntos, en algunos temas que plantea esta reforma. Entonces, a ver, ¿cómo se van a hacer? Si se va a suscribir un nuevo dictamen, si se van a llevar esas modificaciones para hacerla en el recinto, y no sabemos. Para mí, te digo sinceramente, como secretaria de comisión, lo más prolijo sería un nuevo dictamen, ¿sí? Sumemos, agarremos todas las modificaciones, hagamos el dictamen, chequémoslo, miremoslo, nos gusta todo, lo suscribimos, están todos los bloques de acuerdo, los llevamos al recinto y los votamos. Y si hay algo que se nos pasó, ya sea de fondo o de forma, lo haces ahí. Pero si vos constituís la Cámara y te pones artículo por artículo, a ver, no te digo artículo, pero por lo menos los más conflictivos o los que más te hacen ruido, a solucionarlo ahí, a redactarlo ahí, va a ser como más complejo.
para mi gusto, con un marco normativo así. Ya nos pasó con leyes importantes, pero mucho más chicas, donde estás empezás a la mañana y terminás a la mañana del otro día y todavía hay cosas que te marean, que tenés que sobre la marcha hacer comparativo del comparativo del comparativo para ver qué estás modificando. Nos pasó con telecomunicaciones, por ejemplo, donde era hacer modificaciones, salir, hacer comparativos, volver, más allá que hoy tengas la IA, ¿entendés? Volver y estar viendo a cada rato qué es lo que estás modificando. Bien. Una reflexión sola, que es una meta reflexión, digamos, ¿no? De todo esto, cómo se maneja y todo. En el ideario popular, antes de darle la palabra acá al invitado, pero en el ideario popular la gente piensa que las cosas se debaten en el recinto. Lo hemos hablado unas cuantas veces. Bueno. La gente piensa que el trabajo de los senadores o los diputados es en el recinto. Entonces, cuando se juntan en el recinto, dice que trabajen. Pero el verdadero trabajo y la verdadera discusión está con las comisiones, en este momento. Alguna vez escuché a alguien decir algo que está muy bueno. Digo, en el recinto, el tipo, cuando le dan 7 o 10 minutos para que hable a cada legislador, en realidad le están dando esos 7 o 10 minutos para que el tipo explique por qué vota lo que vota. Para que fundamente. Claro, porque en realidad él ya tiene tomada la decisión. En el recinto no se discute. En el recinto cada uno va a decir, bueno, yo voto a favor de esta, porque por esto, voto me abstengo por esto. Es el momento en el que tiene para explicarle a sus votantes por qué vota lo que vota. Pero ya tiene, tipo, cuando va al recinto ya tiene la decisión tomada. Todo este debate, como bien explicó acá Claudia, está en ese momento. Ese es el momento arduo del debate, ese es el trabajo en comisión. Ahora, hecha esta aclaración, me gustaría empezar a ver con el tema ya con las propias reformas. Lo que se dice como para aproximar es, esta ley va en contra de derechos del trabajador o contra la tutela del trabajador. Empecemos por ahí. ¿Por qué es que se dice esto? ¿Por qué es que quienes están en contra arrancan con este tema? Bueno, empecemos por ahí. El tema es el siguiente. La ley de contrato de trabajo, o el derecho laboral en general, tiene una estructura que intenta equilibrar la situación del empleador con el empleado. Uh-huh. Esta ley destruye eso. Bien. Esta ley destruye eso. Por pequeños o grandes detalles. Uh-huh. Por ejemplo, ayer lo estaban hablando también en un programa de televisión, claramente, el principio protectorio que protege justamente al trabajador respecto de determinadas situaciones, queda derrumbado. ¿Por qué? Porque ahora ya no se va a utilizar más la norma más favorable para el trabajador en determinadas situaciones, no se le van a respetar en cierta medida derechos adquiridos, sino que se va a tratar de, que no queda claro eso en el texto del proyecto, se van a tomar un conjunto de leyes, o sea, no vas a tomar la ley exacta de eso, entonces es como un enjambre en el cual quien queda enredado, el trabajador. Entonces, al estar desprotegido el trabajador, ahí es donde vemos lo negativo de esta ley. Y quiero hacer una aclaración antes de continuar. Muchas de las cuestiones que no se tratan en esta ley ya están en la ley bases. Claro. O sea, la ley base ya destruyó un montón de cosas. Y esto vendría a ser el broche de oro. Uh-huh. Porque si vos la lees en general, te tenés que remitir necesariamente a la ley bases y hacer la comparación que yo te comentaba el otro día con el texto original de la ley de contrato de trabajo con las modificaciones que hubiera sufrido durante los X años, creo que ya son como 50 años que tiene vigencia. 25, sí, 50 años de vigencia. Por eso te estoy diciendo que 50 años. En 50 años no se hizo una modificación tal como no, esta. No, exacto. Sí, año 74, sí. Sí, igual la ley no está titulada como reforma laboral, es de modernización laboral. Sí, claro. Modernización laboral. Y muchos sindicalistas utilizan ese término diciendo, está bien, hay que modificar, hay que modernizar, pero no tienen abajo los derechos del trabajador. Pero modernizar no es retroceder, ¿no? Exacto. Modernizar sería adecuar a las nuevas circunstancias. Exactamente. Sí. Entonces, globalmente tiene algunas cuestiones que son de forma y otras que son de fondo. Para mí, punto de vista, la que es de fondo es la destrucción del principio protectorio, que es el fundamental de los principios de derecho laboral. El fundamental, hay varios principios, pero el esencial es ese. Norma más favorable, situación más favorable, etc. Que siempre el juez tiene que utilizar la que es más favorable al trabajador.
Este artículo no le da esa facultad al juez. Lo manda a hacer una comparación que puede dar por tierra con esa protección. Bien, ahí Eso está, se ve, mirando. perdón, mucho con los convenios colectivos, ¿no es cierto? Ahí se queda muy claro, porque prevalece el convenio particular, aún en casos que fuera Sí. desfavorable para el trabajador, Exacto. lo cual eso no ocurre con la LST. Exacto. Y en los convenios colectivos, ya que introduciste el tema, pierden la ultraactividad. Claro. O sea, te duran nada más que un año más. Eso explícalo bien para Claro, que se bien, entienda qué bueno qué es eso. la Te están ultraactividad. obligando a renegociar. ¿Y renegociar cómo? Esto es cuando vence el contrato colectivo. Esto es El convenio colectivo, o sea, Tiene hay una muchos fecha. convenios colectivos que vienen desde el 75. Claro. Por ejemplo, comercio, 130/75. Hay otros que se fueron actualizando, Sí. pero muchos no. Entonces tenés situaciones que estaban contempladas en 1975 y 50 años después las situaciones son distintas. O sea, merecen una modificación. Pero no hay que hacerla apurado ni con estos aires de libertad, entre comillas, que terminan perjudicando al trabajador. Porque si mal no entendí, tienen un año, caído el convenio colectivo, tienen un año para renegociarlo, si no se cae absolutamente y todos esos derechos que sostienen el convenio colectivo quedan a nada. Mira, la ley no es clara. No. Para mí merece urgentemente una reglamentación. Bien. Lo que sería un decreto reglamentario. Sí, claro. Porque ley. Intencional podría ser, porque sobreescribís en ese tipo de cosas. Porque dejás en blanco, dejás espacios vacíos y grises muy grandes. Y Sí, eso, exacto. Le das la facultad, esto permite. De legislar al Sí, Ejecutivo. exacto. Exacto. y eso, era lo siguiente que iba a decir. Deja demasiado abierto para lo que es la reglamentación. Y hay temas, perdónale, Sí, ¿no? sí. Hay temas que, por ejemplo, con los convenios colectivos, cuando dice, excepto las condiciones del trabajador, no sé, viste, es como que el salario se lo protegería, pero o licencias, pero no en paritarias. Hay situaciones y no sé por cuánto tiempo, si durante ese año que tenés para negociar o no, o después de que se cae Claro. el convenio, ¿entendés? Bueno, esto- Y otra cosa que todavía a mí me hace más ruido en ese aspecto del gris es este fondo, el fondo para lo que es la Ahora indemnización lo del vamos a hablar de eso. trabajador. Sí. Ahora lo vamos a Sí. hablar. Sí. Ahí hay un vacío Legal que. grave Sí. para mí. Permítame Dale, meter un bocadillo, te porque permití. acá cuando fue Te el permití. tema del decreto reglamentario, él dice el decreto reglamentario y me mira, porque en realidad es un tema que empecé a estudiar con él, en Claro. la facultad, pero vale la pena que se lo refresquemos a la gente. Las leyes se aprueban en el Congreso, diputados y senadores, y después la ley se reglamenta, la ley no se pone en funcionamiento hasta tanto no se reglamente. Esa función de reglamentación es propia del Poder Ejecutivo, digo, es a través de los decretos reglamentarios. Lo que se critica muchas veces es que si la ley se deja demasiado abierta, después el decreto reglamentario, como bien dijo Claudia, termina legislando a través del decreto reglamentario. El decreto reglamentario lo que tiene es que, como su nombre indica, reglamentar, pero no modificar el espíritu de la ley. Claro, vos lo Este tenés que es- poner en funcionamiento, no Exactamente. cambiar o rellenar espacios Pero- esenciales y sensibles con letra tuya. Pero muchas veces es Exacto. tentador, esto, y lo termino de cerrar ahí, muchas veces es tentador para cuando el Ejecutivo tiene mayorías en las cámaras, tratar de aprobar una ley Muy laxa. Claro, vacía de contenidos y después mandámela que yo la reglamento. Este es el tema. Entonces se la aprueban, qué sé yo, y después se reglamenta. Y al final termina siendo el cuerpo y el espíritu de la ley dado por la reglamentación, que es lo que no tiene que pasar. Justamente es el artículo 99, inciso segundo, el que termina diciendo que no puede ir contra el espíritu de la ley. Exactamente. La reglamentación no puede ir contra el espíritu de la ley. O sea, si te dice que va a pagar un tributo, ponele, los que estén vestidos de azul, y No, bueno, puede. el decreto reglamentario puede especificar si es celeste, se Si es toma, azul si más violeta, se oscuro, toma, claro. Pero no te puede decir que el rojo es azul. Claro. O sea, porque ahí es contrariar el texto de la ley. Y se altera la balanza de frenos y contrapesos de Montesquieu. Bien. Que en nuestro país es presidencialista, pero hay un límite. Sí, muy bien. Lo tendría que haber. Y acá Claudia justo tiraba el otro tema que, bueno, ahí sí me gustaría hablar un ratito de eso también. Este famoso FAL, ¿no? Este fondo que se crea para el tema de los despidos. ¿Cómo funciona eso?
por lo que vi, es un 3%, hasta ahí lo tengo, en la parte más de contadores, ¿no? El tipo sobre el bruto. El empleado, claro, el empleador, de todos los aportes que te hace, aportes y contratos que venía haciendo, sí, es buenísimo, justo es un 3%, es imposible, es justo un 3%. Bueno, de esos aportes y contribuciones que se hacía, el empleador sigue haciendo los nuevos aportes y contribuciones, porque el espíritu de esto es que no pague, que no le sea mayor el costo, pero hay un 3% que en vez de ir a los aportes y contribuciones, va a este fondo de despido. Más allá, después hablamos un cachito de esto porque nadie explica el efecto que tiene esto sobre las arcas del Estado. Porque hemos hablado acá, lo vamos a ver el lunes que viene, cuando veamos el presupuesto, vamos a ver qué porcentaje del presupuesto son aportes y contribuciones. Si vos le suprimís ese 3%, hay un impacto fiscal a considerar que nadie lo explica y que anduvieron circulando, ahí nos reímos con Claudia porque lo vimos ahí, lo comentamos antes, la semana pasada, anda circulando un videíto de Di Tulio encarando y diciendo, dígame cuánto es el efecto, y el tipo empieza y nadie lo explica. Claro, en realidad... Claro, ¿cuál es el cálculo? Claro, ¿Cómo lo que te da a impactaría? pensar que el impacto es muy grande o que ni siquiera lo calcularon, que sería lo peor del caso. Pero es que además vos el viernes estás tratando presupuesto. Entonces decime cómo va a impactar esto que pretendías que se tratara conjuntamente. Para que la gente entienda, ese 3% lo sigue pagando el empleador, pero en vez de ir a la bolsita de rentas generales, va a otra bolsita. Va la de despidos. Va la de despido. Cosa a de otra que ya están bolsita. cubiertos. Bueno, y ahí viene el otro. Pero todo un Contame. tema. Ahí Ale. está el otro tema. Ahí está el otro tema. ¿Cómo funcionaría eso? No lo sabemos. No. Hace falta la reglamentación. La reglamentación va a decir quiénes son los que pueden, por empezar, administrar eso. Sí. ¿Quiénes están en condiciones? Privados. Sí. Alguien dijo, con cierta razón, vendría a ser una especie de AFJP. Sí, alguien privado. laboral. Privado. Claro. Supuestamente sería optativo. Sí, supuestamente. Si no supuestamente. tendrías el DCS, que lo impone la ley de bases. Sí. Entonces vos tendrías uno u otro con este 3%. Por lo que pude leer, hay una obligación de no tocarlo y en el caso de que se lo toque, que sea solamente por despido y que se explique la circunstancia. Y cuando llegue el momento del despido, el empleador puede decidir si toca el fondo o si en realidad lo paga de otra manera. Eso es lo que dice un poco la ley. Sí, pero lo que pasa es que también a mí la duda me queda respecto de cómo va a protegerse ese capital que queda parado Sí. hasta que se utilice. Pensé lo mismo. Yo dije, esto habilita que en cualquier momento de la nada desaparecen. ¿Viste? Hay fondos que no están. Bueno, Sí. Azul, vos sabés que esto no es que lo están inventando, perdónale, que lo están inventando acá, ¿no? O sea, funciona en Austria, en Chile, en otros lugares. El tema es que en las demás normativas, en los demás marcos normativos, lo que te dicen es, bueno, hay un supuesto en el caso que renuncie el trabajador. Entonces el trabajador se lleva eso. Acá vos no lo tenés contemplado. Entonces, ¿qué pasa si el trabajador renuncia? ¿Dónde va ese dinero que aportó, ese 3%? Es más, de hecho están hechos los cálculos, ponele de gana 700.000 pesos, 1 millón, ¿no? ¿Dónde va el 3% del bruto? Si a vos no te echan, si vos te querés ir. Entonces, esos son temas que no son menores. Por lo menos, me parece que no es para nada menor. Coincido totalmente. Bien, ese es un tema. El tema del fondo tiene que ver con eso. Y bueno, y ahí está el tema. Y una cosita más que quería decir de eso. En realidad el fondo es, para que se entienda también, para que todos lo entendamos, es una cantidad de plata, como dijimos, el 3% de todo, que va puesta y que alguien la va a trabajar. El tema es porque está puesta a inversión. Lo cual genera también, bueno, quién la va a trabajar va a ser fundamental, porque es un capital que Lo que puede dicen es rendir o no privados. rendir. Sí. Sí. No Y hay que va a ser la elección hasta donde vi yo, a la Del elección del empleador. empleador. Del A la elección del empleador, a quién le da esos fondos para que se administren. Bueno, es un tema no menor. A ver, No. y en el fondo, lo que produce, que esto es la parte donde supuestamente la modernización, me imagino, ¿no? Que es este tema que ya el empleador, si tenía antes una duda si te echaba o no, porque por el costo, claro, acá no tiene ningún problema. No porque tiene costo laboral. Porque la guita la tiene a mano. es Por como supuesto. decir, claro, vos si De- tenés la guita en un cajón, tomás la decisión más fácil. digamos, Claro, ¿no? pero de hecho lo que plantea es que si te falta algo de eso que vos que estuviste guardando en el fondo, ¿no? De lo que se estuvo recaudando en el fondo, lo pone la diferencia el empleador, pero después habría como una compensación de descuento en cargas y patronales del empleador, ¿no? Entonces está dado como para que no tenga ningún problema. Igual acá habría una diferencia muy grande entre lo que son
las pymes y las grandes empresas, entiendo. Por el ahorro que se genera a través de ese 3%. Las empresas más grandes tendrían más facilidad para los despidos que quizás una pyme que no tiene tanto capital. ¿O estoy equivocando los números? Y más o menos, porque claro, porque a grandes rasgos es lo mismo, porque la pyme Yo creo que le asume... conviene a veces más a una proporcional. pyme. Sí, Claro, proporcional. todo proporcional, es claro. proporcional. ¿Qué proporción? Por este tema de que si es una pyme tiene menos empleados, menos Claro. riesgo de despido que una gran empresa, y en realidad es el 3% de cada uno de los empleados. Vos tenés que Claro. pensar esto, que le saca, o sea, de a cada empleado que le aporta, el 3% va al mismo fondo. Con lo cual, si tiene muchísimos empleados, mucha guita que va ahí, pero tiene muchísima posibilidad de tener que echar alguno. Y si son menos empleados, bueno, pero es todos los meses el 3% de cada empleado. Si tenés 10 empleados, es, digamos, un 30% de un sueldo. Mirá qué cuenta fácil. Vos tenés 10 empleados, en el primer mes hiciste el 30% de un sueldo, de equivalente a un sueldo, ya lo tenés guardado. Si vos, no sé, en un año ya podés pedir a 2 o 3, qué sé yo. Este es el tema. El tema que pasa a ser un cálculo y no tanto este tema de decir, no, mirá, si lo tengo que despedir, tengo que tener razones fundamentales para despedirlo. De esta manera, digo, la verdad que quiero, se me ocurre, renovar el plantel. Porque después de despedirlo me va a ser mucho más caro. Ya tengo empleados de 5 o 6 años, renovamos el plantel. ¿Cuánto tenemos en el fondo? ¿Tanto? Listo, pum, pim, 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 afuera. Este es el tema, lo peligroso del caso y el cambio, ¿no? Y genera inestabilidad en el trabajador. Exactamente, porque esto lo estoy diciendo del lado del empleador. Claro. El lado del trabajador sabe que es un número más, que en cuanto Sí. la cuenta le dé, chavo, otra historia, ¿no? Después les conviene estar moviendo. Y atado a eso, la modificación también de la indemnización, ¿no? Porque la indemnización también tiene un montón de rubros. Ahora que- vamos a hablar de eso, quiero entrar en el tema de la indemnización, La pero primero tengo que saludar. El modo de pago de la indemnización. Exacto. Le voy a dar la bienvenida. Que No la sé, estás ¿me está pagando escuchando? vos mismo encima. No, a ver si me está escuchando el profe Omar Amit. ¿Está en línea? ¿Me dijeron? ¿Estás ahí, Omar? No, está. Bueno, listo. Esperaremos. Sí, hola. Ahí Ahí está. Hola, sí. Omar, buen día. Hola, ¿Cómo te va, Omar? ¿Cómo les va? Muy día. bien. Estaba escuchando atentamente. Bien. Gracias. Bienvenido a la mesa. Le cuento acá al invitado, el profe Omar Amid, es profe de historia y él da el segmento de historia y siempre se suma también para opinar de otros temas. Así que, Omar, si tenés alguna duda, alguna observación o algo que agregar, bueno, levantás la mano, chiflás y acá estamos. ¿Está? Bueno, escucho atentamente y bueno, hasta ahora vengo coincidiendo con lo que hablan en la mesa. Mejor así porque si no te cortamos. Así somos en este programa. Bueno, La democracia sobre todo. Sí, sí, te invitamos al debate. Si todos pensamos lo mismo, debatimos. Si no, no. Vamos. Alejandro, estábamos con el tema de la indemnización. Bueno, la indemnización ya desde la ley bases se puede pagar en 12 cuotas. 12 cuotas. O sea, vos dejás al trabajador en la calle y en vez de pagarle todo junto, se la pagás en 12 cuotas. Está bien, te ponen un interés del 3%, bla, 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 actualizable, pero lo puedes pagar en 12 cuotas. Claro. Esto lo mantiene. Esto lo mantiene. Y por otra parte, en cuanto a la situación del trabajador, ya venía cascoteado en cierta medida con la modificación del periodo de prueba, que no tenés indemnización ahí. Claro. Entonces, antes tenías 3 meses, bueno, ahora puedes estar 8 o hasta un año en determinadas situaciones y te dicen mucho gusto, hasta luego y no te pagan ni indemnización. Claro. Y te quedas en la calle. Uh-huh. Y después la cuestión esta de la indemnización, lo que está tratando la ley, me parece, es que se traten de llegar a conciliaciones, en todos los casos, cuando hay situaciones de despido. De modo tal que el empleador termine pagándole menos al trabajador y en cuotas. Y eso homologado judicialmente o administrativamente, que sabemos que en capital al menos SECLO lo homologa siempre. En provincias son un poco más reacios. A veces protegen un poco más lo del trabajador. Pero bueno. Ahora, también la parte relevante es qué integra la indemnización y qué no. Claro, qué Hecha rubros. esta introducción, claro, los rubros. Te quedan afuera los rubros de viáticos, te queda afuera la comida, la ropa, los gastos que te pague la empresa referidos a telefonía, celular o de línea. Entonces, quedan fuera las propinas.
O sea, hay sectores, por ejemplo, el sector gastronómico, Que es muy importante. es muy importante. La propina muchas veces es más que el sueldo. Sí. Sí. Entonces, hasta ahora, los jueces tenían la opción de elegir entre incluir o no las propinas, incluir o no los viáticos dentro de la indemnización. Pero era una facultad del juez. Ahora directamente la ley lo impide. La ley ya lo quitó. Entonces te deja el salario prácticamente pelado. Sí. Sí. ¿viste? Solo lo Ex- mensual. Exacto. Entonces, ponele un sueldo que sumado todo te da 1,5 millones. Si le sacás todos esos adicionales, tenés 900.000 pesos. Claro, pues le sacás además vacaciones, SAC, le sacás bonos, premios, le sacás Eso todo. es lo otro que me lo Todo. comí. Perdón. aguinaldo. Ya la ley directamente Claro, el SAC. dice que el SAC, el aguinaldo, no se incluye en las indemnizaciones. Porque hasta ahora era un sueldo por año trabajado Claro. o fracción mayor a 3 meses. Y a eso había que agregarle la incidencia del aguinaldo, Claro. que es la 12ª parte. Sí. La mayoría lo permitía incluir los jueces. Ahora ya directamente la ley dice que no. O sea, ya desde ese punto de vista se Ya lo está. achica más. Claro. Entonces vos vas viendo un achicamiento de la base para la indemnización, un modo de pago a largo plazo, y en definitiva eso produce ¿cómo te podría decir? Un desmejoramiento en la situación general del trabajador y una situación de desigualdad que cada vez se nota más. Claro, claro. Que porque cada vez se eso obliga al trabajador sí o sí a que, digamos, es como concebir que el trabajador va a seguir siendo trabajador, no puede encarar nada, otra cosa, porque lo que digo es, una cosa es que te den toda la plata junta cuando te indemnizan. Bueno, después el tipo elige si se busca otro trabajo en relación de dependencia o capaz que la indemnización le da para encarar y empezar Pero- algún emprendimiento. Pero si te lo dan en cuota, no hay emprendimiento que puedas empezar, digamos. Sí. Por ejemplo. Sí. Es muy difícil encarar un emprendimiento. Eso, respecto del tema de indemnizaciones, eso es lo fundamental y se ve muy perjudicado el trabajador. Además te Ahí- establece cómo actualizarlo el juez, porque Sí. antes el juez decidía en cada caso cómo lo actualizaba. Sí. No sé, era un caso, vos lo planteabas, era NITI, y lo planteabas azul, era otro caso. Sí. Claro. Acá no, acá te dice inflación más Más un un 3% 3% anual. No, ya te están dando todas las pautas. Sí. Está en Capital, en la Justicia Nacional, ocurría que cada sala tenía un criterio distinto. Claro, entonces depende de dónde tocaba. No, pero he visto un caso en el cual no era mío, pero que en una sala hubiese dado 70 millones y en otra 7 millones. Sí. O sea, algo absurdo. En cambio, en provincia, el IPC más el 3% anual le da Sí, una daba pauta mejor porque en provincia un usaban la equilibrio. tasa pasiva digital, que era por debajo de la inflación. Entonces, en provincia al empresario le convenía Claro. alargar los juicios. Claro. Patearlo y patearlo. Y- En ese sentido es más beneficioso esto. Para el A empleado. mi criterio, Para el en empleado. provincia, sí. Sí. Porque inclusive yo termino preguntando al tribunal, ¿qué tasa vas a aplicar? No, vemos el caso concreto. O sea, Claro. diciendo- Claro, es lo decía que te Claudia, hacían. Lo que Claro. decía Claudia. Ahora me surgió una duda. Azul. Estamos entrando en la feria judicial, con lo Sí. cual cualquiera que haya sido despedido o haya tenido un problema en diciembre va a tener que patear los arreglos o los juicios para cuando Febrero. termine la feria, que es febrero. ¿Qué pasa con esas personas si empiezan los juicios después del 10 de febrero? La aplicación de la ley. Vamos a ver qué dice la ley en definitiva. Para mí, y lo que tienen que garantizar es que esto no puede ser retroactivo. Nunca. Tendría que ser, Sí. Si respetamos, ¿no? Sí, sí, sí. por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de un convenio colectivo que a los trabajadores les daba 14 días de vacaciones y no se contaban los fines de semana. Entonces vos no tenías 14, sino en definitiva tenías 21. Claro. La modificación que hubo dentro del convenio colectivo fue, no, ahora se cuentan los fines de semana. Entonces son 14 días corridos pelados. Bien. Bueno, pero los trabajadores que estaban antes de esa modificación mantienen Mantienen. el Claro, derecho. por supuesto. ¿Qué es lo que tendría que pasar acá? Ahora, Ok. de ahí a que pase, Claro. Veremos. Estamos hablando de retroactividad de la ley, no es Exacto. menor. Y es que estaba pensando en eso, justo te toca en diciembre con la feria judicial, llegaste tarde a cualquier juicio, en mi cabeza estaba pensando un no, montón de pero pérdida. aparte, Azul, también está el tema de, ¿es retroactiva? Bueno, puede llegar a ser retroactiva. Sí. Puede llegar a serlo. ¿Desde cuándo? ¿Y en Desde qué que iniciaste casos? el ¿En juicio, todos? no iniciaste el juicio y lo iniciaste después, tenés el juicio ya para sentencia.
O sea, te van a dictar sentencia y te empiezan a aplicar una ley que es el día anterior. Claro, no, entendés que tenés que tener una coherencia si lo vas a hacer retroactivo y en todos los casos, no sé. Viste, el principio siempre es la retroactividad de la ley, ¿no? El principio es la irretroactividad. Ok. Hay Pero- excepciones, por supuesto, como Claro. todo en derecho, ¿no? Claro, el Código Civil dice es irretroactiva salvo que lo sea. ¿Viste? Entonces, que específicamente lo A diga. ver, hay posturas que tenemos doctrinariamente y jurisprudencialmente que vos la podés hacer retroactiva cuando sea más beneficiosa. Bien. ¿Sí? A mí, El caso penal. Claro, esas son situaciones donde yo las veo con mejores ojos. Mejores ojos. Pero tiene que quedar muy claro desde qué momento se aplica. Más que nada para atrás, por supuesto. Exacto. Perfecto. Totalmente. Y hay un temita con el tema de la indemnización que a mí me quedó. Veo que la ley ahora pone también el tema del convenio colectivo. Con El tope. El tope, exactamente. Bueno, el tope existió y de hecho no fue derogado. Ahora, constitucionalmente los jueces lo dejaron de aplicar, Ajá. que es el de 3 sueldos promedio Bien. del Convenio. del convenio. O sea, tu indemnización por cada año de trabajo no puede exceder 3 sueldos promedio de tu actividad. O sea, si vos ganabas mucho más, te lo tapan ahí. Claro. Bien. Y eso a su vez, que lo anoté porque no lo tenía presente, no puede ser menos del 67% de lo que percibía el trabajador al momento del distracto. Claro. O sea, te lo mochan, pero hasta ahí. Pero está mal. Igual está mal. Y vos decís que los jueces lo habían dejado de aplicar. En la práctica, no. Levantarlo ahora lo van a empezar a aplicar, porque- Ahora lo van a tener que aplicar porque va a estar expresamente. Con lo cual va a ser fundamental que el convenio esté actualizado, porque si Sí. el convenio está desactualizado, Y te quedan los sueldos bajos. claro, te aseguran hasta el 67% de tu El sueldo. 67% de tu sueldo por cada año trabajado. Sí, de tu sueldo, menos las propinas, todo lo que dijimos. Ah, A ese menos número, todo. a ese Sí, número sí, todo sí, reducido, solo te garantiza el 67% si tu sueldo estuviera por encima del Tu convenio. sueldo reducido. Bien. Exacto. Bien, o sea que atenti con el tema de tener actualizados los suelos, los salarios en el convenio colectivo, porque si no sería el Totalmente. impacto contra las indemnizaciones también sería peor todavía. Totalmente. Por eso, algo que te dejan claro es que si vos tenés un convenio que es particular o no colectivo y es desfavorable, se te va a aplicar ese desfavorable, ¿entendés? Por más que tengas un convenio colectivo que esté perdiendo vigencia o ya esté dentro del año para ser negociado, es toda una mezcla y hay que reglamentarlo muy bien cómo se aplica. Bien, mientras le digo a Porque tenés Damián dos convenios, que vaya ¿qué preparando haces? un temita musical, porque ahora después pasaríamos el temita, después te digo y seguimos con la discusión. Pero, ¿qué decías, Claudia? No, respecto a tenés eso? dos convenios, ¿qué haces? Entonces, claramente, hoy la letra prevalece el mejor. Si vos tuvieses un convenio colectivo activo y uno particular del sector o regional o con la empresa, solamente prevalece el de la empresa o el particular cuando es mejor que el colectivo, ¿sí? En este caso, va a prevalecer el particular siempre, aun cuando sea desfavorable para el trabajador. Ujú. Entonces, si vos lo haces en la aplicación de la indemnización, aún tenés dos, todavía más se achata. Ah, Una acotación. Esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio del principio protectorio. Del Utilizar equilibrio. El equilibrio. Norma más favorable. En el caso que plantea Claudia, no se va a aplicar la norma más favorable. claro, ¿Entendés? claro. Bien, vamos a hacer una pausita, vamos a meter un temita musical. Dos cositas. Primero te voy a pedir que vayas pensando un tema musical para la otra pausa. Te vamos a dejar que elijas un tema musical. Te vamos a dejar, dice. Te vamos a dejar. La democracia ante todo. Yo me imagino de qué época va a ser, porque lo ven conociendo. Vamos. Y después dejamos lo del tema de. Ahora cuando retomemos, quiero hablar un tema también del tema de estas actividades que facturás, cuando le facturás Sí. a la empresa, Sí, que sí. es muy importante, eso también es un cambio. Y también no quiero dejar pasar el tema del fraccionamiento de las vacaciones. Bien, Bien, me bien, encanta. eso es otro tema que vamos a tocar. Vacaciones. Bien, temita musical entonces y la seguimos en un ratito. Bueno, acá está tan bueno el tema que quédese tranquilo. Le digo al invitado que se está intentando poner de vuelta los auriculares que todo nos pasa lo mismo. Es el gran problema de todos los invitados, cuando sacan auriculares después ponérselos de vuelta. Ahora Y sí. me pasa a mí también. Apuro. Decíamos que está tan bueno el tema que en el corte seguimos hablando del mismo. Había un tema que habíamos dejado. Primero un tema del fraccionamiento de las vacaciones y después vamos al tema de la facturación y todo. Bueno,
En cuanto al fraccionamiento de las vacaciones, el proyecto lo que establece es que se las puede fraccionar en lapsos de una semana, no menores a una semana. Entonces, si vos tenés 28 días, puedes hacer 7 días en marzo, 7 en mayo, 7 en junio y 7 en diciembre. No hay inconveniente. Pero eso llevado a la práctica, va a haber igualdad entre empleador y empleado, o el empleador te va a decir, vos te tomas 7 horas, 7 ahí, 7 ahí. No, tomátelos igual. Esa es la preocupación que al menos he visto que hay en determinados sectores. Y que por esa diferencia de estatus entre empleador y empleado puede generar ese autoritarismo del empleador en cuanto a fraccionarla a su criterio y no al del trabajador. Porque además hay una cuestión que te la puede dar en cualquier momento del año, solo te asegura uno cada 3 años para ese es en el caso del verano. ¿no? Sí, eso es en el caso del verano y que no afecta a todas las actividades. Claro. Porque, por ejemplo, Si tiene rotativas. en las entidades de UTEDIC, que estuve charlando el otro día con la delegada de un club, a ellos no les afectaría demasiado, porque ellos ya tienen eso. ¿Por qué? Porque la actividad principal de esos clubes está en verano, con la pileta, la colonia, etcétera, etcétera. Y entonces ellos ya de por sí saben que las vacaciones las tienen que tomar antes de diciembre o después de febrero. Claro, yo a veces el ejemplo que uso digo, bueno, está bien, hay actividades que seguro va de por sí. El tema es generalizarlo a todas las actividades, porque si vos vas y trabajás en una heladería, se supone que no podés pedir febrero de vacaciones. Porque, sí. está pero eso se entiende por la actividad propia. Exacto. Ahora, eso trasladado a todo tipo de actividad se vuelve más que peligroso, porque un tipo que tiene una fábrica de cualquier cosa te puede decir a vos no. Te puede decir, te lo va a decir. Sí. Como pasa en otras, porque el problema es que muchas de las cosas ya fueron avanzadas en los hechos y entonces ahora una cosa es que aisladamente determinada empresa tenga por costumbre hacerlo y otra cosa distinta que ahora se les permite hacer a todas las empresas. Digo, cualquiera podría tener por una ley en el marco normativo. Claro, vos tenés una fábrica y vos No te podés alegremente escapar ya. a vos te digo, vos 1 de cada 3 años te vas a poder ir de vacaciones en verano. El resto no sé, jodete. No sé cómo Siempre y hacer con cuando se roten las No- vacaciones. no dice, sé cómo porque hacer- siempre que sea una actividad que rote vacaciones. No, Si no, pero no, es de una vu- cosa media. De vuelta te digo, pero si vos lo haces para determinadas actividades, como decía acá Alejandro, sí, se entiende para determinadas actividades que hay más movimiento en determinado momento del año, vos te podés pedir vacaciones. Tomalo o déjalo. Vos lo sabés cuando encarás esa actividad y vas a pedir trabajo ahí. Ahora, si vos trabajás en una empresa, se supone que anhelás que irte de vacaciones con los pibes, qué sé yo, enero, febrero, Sí. si vos tenés hijos. Sí, obvio. Esto si esto progresa, te van a decir, no, mira, 1 de cada 3 años, sí. Claro. Vas a irte de vacaciones. Después el resto capaz que te toca en abril, en mayo, y vos Sí. qué haces, vos tenés los pibes en el colegio. ¿no? Sí, o con tu pareja mismo también. A ver, Sí, sos sí, un sí. trabajador, Sí, tenés pero- derechos, estás pero yo- trabajando, querés tomarte, no sé, 7 Totalmente días, de acuerdo. tratar de coincidir con tu pareja, no podés. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero el caso de los pibes lo pongo porque ese Claro, es sí, el obvio. que afecta. Y digamos, algo que escuché también en los medios, decir, bueno, esto es avasallar la idea de familia, digamos, ¿no? Porque generalmente las vacaciones son para tomarlas en familia. Digo, Sí. si empiezan con todo este tema, no. Pero bueno, qué sé yo, es otra de las cosas. ¿Vos tenías algo pendiente ahí? Sí, tengo algunas anotaciones acá. Había algo que mencioné antes que ahora no me acuerdo qué era, pero el tema que viene ya de la ley bases, que es que queda fuera en el artículo 2, deja fuera de la ley de contrato de trabajo a los trabajadores independientes que prestan sus servicios para un trabajador independiente. O sea, el monotributista que toma 5 monotributistas como empleados. No son empleados. Claro. Son Son monotributistas, son colaboradores. colaboradores. Ese es Claro. el término. Entonces, los tiene 5 años, mucho gusto, hasta luego, y no, listo, afuera. Y esto también se correlacionaría con un artículo del proyecto que establece específicamente que el hecho de facturar en favor de un empleador no es una pauta de que hay relación laboral. O sea, hasta ahora el trabajo en negro, ¿cómo lo probabas? Y si le facturas todos los meses la misma suma al mismo empleador y no te lo está. facturas, ya está. Bueno, ahora eso no lo puedes usar como prueba.
Ahora eso no lo puedes usar. Claro, ahora sí, Te lo ahora, saca ahora, directamente. ahora que todo el mundo sepa que si agarras un trabajo y le facturás siempre al mismo, con este famoso de que te hacemos monotributista y le No facturás, hay- laburás para un solo no hay empleado. relación laboral. Claro. Exacto. Porque generalmente esto se hacía como para evitarlos, se hacía, no se hace. Las para cargas evitar sociales. Las cargas Las sociales cargas y esos sociales. aportes de parte del empleado. ¿Qué pasaba? Que cuando se armaba el tole entre el empleado y el empleado, tole, qué viejo me puso, perdón. Cuando se armaba la discusión entre el empleado y el empleado, bueno, el empleado lo primero que hacía le mostraba el talonero de factura y conformaba la relación de dependencia. ¿Sí o no? Sí. Por más que no hubiera habido. Que esto ocasionaba que además la FIP se le vaya, o ARCA, se le vaya encima al empleador de todos los años que no le había aportado, porque en realidad había una relación. Bueno, perdón, Contame. en la práctica, en ese sentido, el empleador, los jueces están obligados, y siguen estándolo, a notificar a ARCA en el caso de que tengan una sentencia en la cual se haya aprobado la relación laboral. Claro. Y ahí ARCA te realiza la determinación de oficio Claro. y te rompe el alma. Claro. Con lo cual, en esos casos, los abogados generalmente suelen aconsejar al cliente empleador a llegar a un acuerdo. Porque cuando se firma el acuerdo es sin reconocer hechos ni derechos. O sea, no estás reconociendo la relación laboral. Claro, y eso le da poder de negociación también al empleado, porque el empleador sabe que o arregla o el mal es mucho peor, porque a la indemnización que le Exacto. tenga que pagar al empleado le va a tener Le que suma sumar todo lo que la le pide. sanción por Exacto. evasión. Entonces arregla más fácil. Claro, la sanción por evasión. exacto. Pero eso Y acá- aparte al empleador le tenés que decir, escúchame, en estos 10 años, ¿cuánto tendrías que haber realizado de aportes por este trabajador? Tanto. Bueno, la conciliación te la consigo por la mitad de eso. O sea, en Claro, y la práctica arregla. es eso. Y con los trabajadores de plataformas digitales también es algo similar, que no se les reconoce relación laboral. Mira, Serían como colaboradores. En la ley nueva, en principio, no se le quedan afuera. Quedan afuera. Quedan afuera. porque Antes no estaban previstos. no, pero porque no y estos existía. tampoco es como que no están dentro de la LST. Te la dejan afuera. Sí, acá están, los trabajadores digitales quedan afuera. Sí. Aclaremos a la gente, los trabajadores digitales son los que trabajan a través de plataformas Uber, Claro. Rappi, ¿no? Podrían Claro, ser- lo que te dicen es que vos podés elegir la plataforma digital, que tenés esa libertad, pero que no serías no tendrías sí, una no relación tenés- no laboral. tenés relación de No estás dependencia. dentro de lo que No, sería el sí. marco. Estás en el limbo. Claro. Estás en el limbo. Sí, sos colaborador, sos empresario. Sí, Sí, sí. Sí, emprendedor. El tema Cosita, es emprendimiento. Sí, Exacto. Sí. No sé si tenemos algún otro punto así crucial. Y Sí. dale. Ah, digo, Vos hay, sos el hay uno invitado. hay uno que me llamó la atención ¿Cuál? en cuanto a la indemnización por fallecimiento del trabajador. A ver. La amplía. Lo tengo que leer Hablemos. bien, porque en realidad te establece que sí hay que seguir el régimen de la ley de jubilatoria. Sí. Entonces, cónyuge o conviviente, hijo menor de edad, hijo mayor discapacitado, pero ahora te incluye a los hijos mayores de edad, Ok. cosa que anteriormente no quedaba específicamente adentro. Claro. Que muchas veces los jueces para pagarla te piden hacer la sucesión Sí. y que ahí te entra el hijo mayor de edad, bueno, ya es criterio del juez. Pero ahora específicamente lo dice, cosa que antes se limitaba a Está bueno. remitir a la ley, no sé si la 24.241 o una de esas previsionales. Sí. ¿Mm? Esa era lo que, Bien, lo que bien, quería bien, aclarar, que era el único punto que encontré que claramente, de acuerdo a mi criterio, mejora la situación, en este caso ya no del trabajador, porque no estaría más. ¿Una de sino- cuántas? Sí. No, pero Una ya de una sabemos- bocha. No, ya sabemos que el discurso de ¿te quieren libre o muerto? De cualquier manera, Claro. son cariñosos. Hay algunas que depende cómo las mires. Por ejemplo, yo me detenía en eso. Casos de huelga, ¿no? O, Eso iba a haber. por eso ejemplo, sí, que sí, tenés, eso lo tenés tenía. servicios esenciales y ahora genera unos trascendentales. En los esenciales, además de los que ya tenías declarado que vos tenés que garantizar la actividad por lo menos un 75%, tenías salud, tenías tráfico aéreo, tenías agua, luz, gas, ¿no? Y a eso se le suman algunas más como tráfico portuario,
¿Qué más había? Radio, televisión, educación. Y ahora las trascendentales, que crea esta categoría donde tenés que garantizar el 50% de la actividad. Y ahí se suman muchas. Porque todo lo que es venta de medicamentos, agro, gastronomía, alimentos, ¿qué más? Había unas cuantas más, navegación, aeronáutica, había muchas. Sí, te lo amplía y de acuerdo a mi criterio aberrante de esto, es que el bloqueo directamente es justa causa de despido. Exactamente. Directamente. O sea, en una de esas vos fuiste un trabajador ejemplar, 15 años, haces un bloqueo y es causa de despido. Discutiremos si el bloqueo está bien o mal, discutiremos si hay que pedir autorización para realizar el bloqueo, lo que fuere. Pero que solamente eso sea una causal de despido con justa causa, valga la redundancia, me parece un exceso. Bien. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Hemos hecho un repaso bastante, pero sí, Azul. No, me quedó algo inconcluso, quizás porque no terminé de entender bien lo que dicen los medios, referente a que uno como empleado tiene la obligación de denunciar si está en negro, pero como si fuera una notificación. Eso no lo terminé de entender. No sé si... ¿En el texto nuevo? Sí, había leído algo así como que uno tiene la obligación de notificar que está en negro, pero que eso no necesariamente implicaba algo para el empleador. No sé si... No, en realidad lo que hay en cuanto a eso, que es lo que te dicen, que se promociona el empleo, que Claro. se promociona el aumento de empleo con esta normativa, y que además también el blanqueo, lo que te sostienen es dos mecanismos que se están estableciendo para el empleador. Uno que va a durar un año, es decir, que vos lo podés poner en práctica durante ese año, que es para aumentar la nómina de trabajadores, que estarías empleando a monotributistas, a ex trabajadores públicos, a desempleados, y cuando se compruebe que vos elevaste esa nómina de trabajadores, te dan ciertos beneficios como descuento, quita en las cargas patronales. Claro. ¿Sí? Y en el caso de los trabajadores en negro, es decir, los no registrados, el plazo para ponerlo en marcha, el empleador lo tiene en unos 6 meses, y lo que te establece es que si se te perdonaría, ahí queda como un poco medio en la nebulosa, lo que sería la sanción por evasión de fiscal, y además te podrían reducir algo de las cargas patronales y tendrías para pagar unas 72 cuotas, ¿sí? De lo que le estabas debiendo a este trabajador. Es todo un sistema como Sí. cómo sería el blanqueo Bien. de los que tienen registro en negro, de los que no están registrados. El tema importante es el tema del blanqueo, ¿no? Después tenemos que hacer en algún momento, lo vamos a tener para ver cómo queda definitivamente y más adelante. Claro, es porque hay que importante. ver cómo se sanciona luego esto, ¿no? Es que puntualmente, cuento en los hechos, hay gente que quiere blanquear empleados, y que quiere blanquear, que necesita empleadores que necesitan poner en blanco empleados, y ahora están esperando a ver qué pasa después Claro, Sí, de obvio. a ver febrero. qué claro. plan se establece. Obvio. Claro, a ver si lo Quedan blanquean stand- ahora o siguen haciéndoselo, Quedan en stand-by, perdón quedan el en francés, stand-by. siguen haciéndoselo boludo, digamos, Sí. hasta que en febrero a ver qué pasa. Sí, sí, sí. A ver si sale algo mejor para blanquearlo. Sí. Sí, mirá, por lo menos por lo que tenés hoy en texto de ley es eso, no sabemos cómo se va a sancionar, ni tampoco en cambio, bueno, veamos cómo queda definitivamente, pero tendrías, como te digo, un periodo de 6 meses donde lo que tendría que hacer el trabajador es blanquear a todos sus empleados no registrados, y bueno, se le perdonaría lo que es esta sanción por evasión, o se le descontaría un poco de cargas también, ¿no? Patronales, teniendo además para pagar lo que resta 72 cuotas. Porque sí, y por lo que pude escuchar también, Hasta. si lo blanquea, hasta había ahí dando vueltas, esto es todo suposición porque no lo había escrito, pero sí lo escuché en los medios. Una suposición: durante un tiempo, si vos blanqueabas, no había la obligación del empleador de pagar los aportes y contribuciones durante un tiempo,
Bueno, qué sé yo. Pero después lo tenemos que ver escritos. No, lo que estaba antes era la ley 24013, la ley de empleo, Sí. que se dictó, si no me equivoco, fue en 1993, en la cual se le dio al empleador un lapso, que no me acuerdo de cuántos meses era, no sé si no era un mes o 3 meses, para blanquear a todos los trabajadores que tenía en negro, sin tener que pagar las cargas sociales anteriores. Claro. Después ya, a partir de ahí, el castigo que había por el trabajo en negro se producía al momento en el cual el empleado intimaba al empleador a registrar su empleo por 30 días y, caso concreto, ya le daba causal para darse por despedido. Claro. Y si lo blanqueaba y lo despedía durante el año siguiente, se tomaba que era como represalia Por el blanqueo. pedido. Exacto, Claro. por el pedido. Con lo cual había incrementos en las indemnizaciones interesantes, porque una era el 25% de los salarios devengados a lo largo de toda la relación laboral. O sea, 25% de tu sueldo por 10 años, ponele, porque no se tomaba la prescripción bianual de los 2 años. Y a su vez te duplicaba la indemnización por despido y el preaviso. Claro. Con lo Hoy, cual, olvidate. si te salió una sentencia de esa, hoy Olvidate. quedó derogada. La duplicación de la indemnización. Olvídate. Quedó derogado todo eso y en su momento, cuando pasó esto, yo hablaba con algunos jueces y me decían, mira, la verdad, al final decidieron aplicar daños y perjuicios. O sea, la ley 2413 quedó derogada, porque si no la intención era pedir la inconstitucionalidad de la ley. No, directamente pedís daños y perjuicios. No van a aplicar sanciones tan de volumen tan grande como las que establecía la 24013, pero sí te fijan daño y perjuicio. Y lo interesante es que hay fallos que establecen un daño y perjuicio material, ponele de 4 salarios para un trabajador que estuvo 3 años, aparte de la indemnización normal por despido, ese daño y perjuicio porque el trabajador no pudo tener sus aportes, etcétera, etcétera. Pero aparte, estableció ese fallo 2 sueldos por daño moral. ¿Por qué? Porque el trabajador, cuando está sin registrar, tiene una situación de inestabilidad emocional, no tiene obra social, no tiene los aportes, no tiene ART, etcétera, etcétera. Entonces, la solución que están encontrando los jueces es aplicar daños y perjuicios. Vamos a ver qué pasa con esto. Eso te iba a decir, porque en una parte de la ley dice que vos ahora, la indemnización por despido... No podés agregarle ningún daño y perjuicio, o sea, ningún rubro emergente del Código Civil y Comercial. Expresamente te lo pone. Claro. O sea, te tenés que limitar a la ley de contrato de trabajo. Epa, No listo. estás completamente desamparado. No hay, sí. no hay No, un no, marco, a no hay ver, nada. se te aplica la indemnización pelada como te la establece Base. y te la estás pagando vos mismo. Exacto. ¿Te queda claro? Es Exacto, así. te queda claro. Ahora, lo importante es, si vos te retirás, si te lo podés llevar o no te lo podés llevar, porque es lo que pasa en los demás sistemas, en los demás países, te la llevas. Pero porque es tuyo, Sí, lo portaste vos. ¿ok? Sí. Bien, entonces... Y si te queda un resto, porque te No, achicaron ¿y tanto. qué pasa si vos ya tenías 20 años de antigüedad y empezás a aportar ahora? Ah, Tenés poquito aportado cuando Claro. te vas. Claro. exactamente. Bien. Decinos, ¿sabés el tema musical que nos vas a pedir? No, Así lo elijan va- ustedes. No, pero podés. Mira, Vamos, pedí- vamos, Ale, pedite uno. Podés pedir uno, sí. Han pedido Podés. cualquier cosa acá, ¿eh? Mario, Tanto- deja pedir, aprovechá. Después me No. tengo que arreglar con mi esposa por lo que elijo. Ah, yo te voy a después elegir. un programa tú. Yo te voy a elegir sui generis. Ah, bueno, muy bien. Busquemos algo de Sui Sui Generis, generis. está bien. Y bueno, vamos a una que sepamos todos. A ver. A ver. Rasguña las piedras. La piedra de Sui Generis. Perfecto. Ahí Damián Rago está Ahí, buscando. miralo, buscalo tranquilo y También mirá- Rago no sabe lo que es eso. Claro, sí, ese. Dice que más o menos le suena, por ahí le suena. Claro, No, pero es terrible. La otra vez veía la propaganda de No, una no. serie donde estaban, una película de terror de ahora, había un par de adolescentes y no sabían cómo comunicarse y encuentran un teléfono, ¿viste? Oh, El Sí. viejo que Sí, tenías sí, que con meter disco. el dedo, el disco, y empiezan a tocarlo así. ¡Esta mierda cómo funciona! ¡No puedo! Y lo único que tenía que... nunca habían visto una reliquia tal, ¿entendés? Entonces...
No, me hacen reír Igual- mucho los... También con los cospeles del subte. ¿Dónde qué hago con esto? Pero aparte, te digo, el señor acá, porque todavía no, es un programa de radio y por suerte entiende que hay tiempo, pero si no te empieza a contar las historias de la colimba y también tenés... sí. Pero es época de granadero y qué sé yo. Bueno, para ir cerrando este tema y vamos después al temita musical y atenti ahí, profe, que tenemos unos minutos para que largue su historia. Después de la tanda musical. Digo, para ir cerrando, me parece que había cosas para mejorar, ¿no? Porque estamos de acuerdo que algo hay que hacer con las leyes laborales, ¿o no estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Digo, habitualmente cito el ejemplo le pregunto a mis amigos, a aquellos que tienen un diferencial mes a mes, que podrían encarar a emprender algo, y vos le preguntás, ¿pero te gustaría emprender? Y sí, ¿por qué no lo sé? ¿Y por qué no quiero tener empleados? Todos te contestan una cosa parecida. No quiero tener empleados. Entonces, es un tema a mejorar, ¿Es esta reforma la que va en esa dirección? Es eso lo que estamos discutiendo, ¿no? Yo no tengo dudas que no va en esa dirección. Bien. Yo lo que creo es que tendrías que tener un equilibrio. Pero ni generar la industria del juicio del empleado de que te labura un mes y te va y te mete una denuncia y listo, y ya está, y le tenés que pagar indemnización y vos, pobre, no podés con tu negocio, no podés con tu emprendimiento, no me va, para nada. Pero tampoco me va al otro extremo. Lamentablemente en Argentina nos vamos de un extremo a otro, ¿entendés? Por ejemplo, algo que se logró, que fue la ley de teletrabajo, que la logramos en medio de la pandemia. Vamos a la virtualidad, muchachos. Estamos hablamos nosotros todo el tiempo de la IA, hablamos todo el tiempo de plataformas digitales, de todo lo que se viene, y nosotros estamos derogando la ley de teletrabajo y la estamos aplicando de nuevo la LST. Es decir, al trabajador con esa modalidad no le reconoces más el acceso al internet, no le reconoces más el mobiliario, horas de desconexión. Entonces, de nuevo, hay cosas en las que retrocedes, ¿entendés? A mí me parece que debería haber un equilibrio donde el empleador pueda tener su emprendimiento, donde haya inversión, porque lo necesitamos, es inversión, necesitamos trabajo, empleo, pero también necesitamos que el empleado no esté... Explotado, abusado. Pero claro, ni uno ni el otro. Sí. ¿Sí? Para poder avanzar, porque si no, no salimos más de esto. Bien, entonces, dicho todo esto, vamos entonces al temita musical y después, no sé, el invitado dirá si se quiere quedar o lo disponemos de él.